Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta última jornada del cuarto workshop en innovación y transformación educativa. En esta oportunidad y cerrando con las jornadas, tenemos el agrado de presentar al doctor Héctor Sánchez Santamaría, que nos acompaña desde España, y Gustavo Ñazo desde Educación Digital va a ser el moderador de esta jornada. Bueno, sean todos bienvenidos. Bueno, gracias Tami. Bienvenidas, bienvenidos a este último encuentro, a esta última jornada de este cuarto workshop de innovación y transformación educativa. Gracias una vez más por acompañarnos en este evento. Y bueno, a continuación voy a leer de forma resumida el currículum del coordinador de estos ejes B y D que cierran las jornadas virtuales del WIT. ¿Sí? Bien. Héctor Sánchez Santamaría es doctor en informática por la Universidad del País Vasco. Actualmente se desempeña como director de la oficina UX Online de la Universidad de Extremadura. En 2015 se incorporó al equipo de secretarios técnicos del programa de sellos internacionales de calidad SIC de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA, lo que da cuenta de su destacada trayectoria profesional en el ámbito de la educación. Como docente, ha impartido clases durante 20 años en distintas asignaturas de carreras de grado y cursos de posgrado. En cuanto a su labor investigadora, es miembro del grupo extremeño de enseñanza de idiomas asistido por ordenador. Sus líneas de investigación se centran en el e-learning, plataforma y entornos virtuales de aprendizaje, sistemas hipermedia adaptativos educativos, TICs aplicadas al aprendizaje, evaluación de idiomas e Internet de las cosas. Bienvenido, doctor Héctor Sánchez Santamaría. Un placer recibirte en este espacio y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Gustavo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, buenas noches desde aquí en España. Voy a compartir la pantalla con su permiso. Nada, solo necesito que me digan cuando se ve. Ahí se está viendo, Héctor. Vale, muy bien. Vamos a echar hacia atrás un poquito. Anterior. Muy bien, pues nada, antes de nada quisiera agradecer a la Universidad Provincial de Ceiza, a la Universidad Nacional San Antonio de Areco y a la Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires que me hayan invitado a coordinar estos ejes B y D de la cuarta edición del Workshop de Innovación y Transformación Educativa. Es un honor y placer. Y especialmente a Claudia, a Tamara, a Gustavo, a Natalia y resto de personas del equipo organizador que gracias a vuestra ayuda, dedicación y entusiasmo, pues este evento en todas sus ediciones es un éxito. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Bien, voy a dar unas pequeñas pinceladas respecto a cómo vamos a desarrollar esta jornada. En principio vamos a tratar de cada eje de manera independiente. Empezaremos por el eje B. Haré una pequeña presentación primero de la nube de palabras y de los conceptos que me han ido repitiendo en los trabajos que se han aprobado en cada uno de esos, en el eje B en este caso. Durante esas breves palabras les sugiero que silencien los micrófonos y que durante esa breve exposición, si necesitan formular alguna pregunta, que lo hagan a través del chat. Y una vez terminada la exposición, pues pueden hacerlo con el emoji de la mano levantada. En principio, pues Gustavo se encargará de la moderación un poco y la formulación de esas preguntas. Para que participe el mayor número de personas, pues intentaremos que las intervenciones sean breves, de no más de 2 minutos por exposición, y al final del eje pues lanzaré algunas preguntas para fomentar un poquito el debate. Bien,
Les presento aquí la nube de puntos que se ha generado a partir de los 10 trabajos aprobados en este eje B, denominado Evaluación y Estrategias de Seguimiento de los Estudiantes. Entonces, ahí pueden observar cómo las palabras que más intensamente se recogen en esos trabajos aprobados pues son evaluación, retroalimentación, aprendizaje, formativa. Bien, vamos a empezar, si les parece, por la evaluación. La evaluación es una herramienta esencial en cualquier modalidad de enseñanza. Sin embargo, todavía se percibe por el estudiantado como algo negativo, algo que provoca temor, algo que provoca estrés. Y no tendría por qué ser así. Es nuestra labor como profesores y profesoras lograr que los y las estudiantes comprendan la evaluación como una oportunidad para medir su progreso y lograr así su crecimiento académico y personal. ¿Cómo conseguirlo? Pues otorgando una mayor importancia, otorgando un mayor peso a la evaluación formativa. ¿Qué consideramos evaluación formativa? Pues aquella evaluación, aquella estrategia de evaluación que es continua en el tiempo, que ofrece una tipología de actividades diversa y que responde a los objetivos de aprendizaje, que favorece el progreso de los estudiantes con propuestas de actividades que representan cierta progresión y que utiliza retroalimentación constructiva. Yo diría que este apartado, el apartado D, quizás sea el más importante de todos ellos. Mencionar también que la evaluación se debe de concebir como un elemento flexible, estableciendo varios itinerarios que respondan a diferentes ritmos de estudio y de intereses diversos del estudiante, y también debemos plantear diferentes escenarios en función del grado de presencialidad de nuestras asignaturas, de nuestras disciplinas. En lo que respecta a la retroalimentación, que debe de ser rápida y constructiva, como hemos dicho, debe centrarse en destacar los puntos fuertes de cada uno de los estudiantes y señalar las áreas en las que pueden mejorar. Algunas características adicionales, que debe ser personalizada, estando relacionado con el proceso de aprendizaje y no con la persona, entiéndase bien lo de personalizada. Debe permitir que cualquier estudiante sepa cómo va progresando en cuanto a los objetivos y las competencias que debe alcanzar, y no solo debe de ser correctivo, sino también sugestivo. ¿Por qué? Porque tenemos que darle pistas, tenemos que sentar el mapa, la guía que debe de seguir para lograr y para mejorar ese aprendizaje. Y debe ser motivador, debe de animar al estudiante a lograr los objetivos de aprendizaje. Bueno, aquí aparecen algunos ejemplos de retroalimentación que podrían utilizarse a la hora de evaluar las actividades propuestas a los estudiantes, y quizá lo más importante sean los recursos que podemos utilizar para proporcionar esa retroalimentación individualizada o personalizada. Estamos acostumbrados a proporcionar esa retroalimentación principalmente en las actividades presenciales, en nuestros horarios de tutoría activa, o a través de las tareas del campus virtual, pero hay otras opciones. El correo electrónico es una herramienta que también se puede utilizar para proporcionar esa retroalimentación personalizada. Es cierto que cuando tenemos una gran cantidad de estudiantes en el aula, el personalizada se hace más difícil, pero sí es verdad que podemos establecer ciertos estereotipos, ¿vale? Agrupaciones de estudiantes con un desempeño similar a los que podamos proporcionarle un comentario tipo que pueda servir a todo el estereotipo, ¿verdad? Podemos establecer rúbricas, ¿vale? Para ello hay 3 características que debemos de cumplir, que es definir bien cada uno de los niveles para que el estudiantado entienda por qué se sitúa en un nivel de desempeño concreto. Tenemos que establecer también consignas sobre qué tiene que hacer para poder pasar de nivel y mejorar. Y es importante que esta rúbrica sea conocida por el estudiante en el momento en que le proponemos la actividad, para que conozca de antemano qué es lo que se espera de él, qué es lo que se espera que consiga para alcanzar cada uno de los niveles desde el principio.
Bien, esto supongo que lo habrán utilizado, que son los comentarios escritos integrados en el propio documento. Es una de las opciones que ofrece la tarea de cualquier sistema de gestión del aprendizaje, como puede ser Moodle. Podemos ofrecer audio feedback, video feedback o incluso hacerlo por videoconferencia. Bien, ¿cómo hacer que la evaluación sea aún más interesante y motivadora? Pues aquí es donde entra en juego la gamificación. Gamificación, que es otro de los conceptos que aparece resaltado en la nube de palabras que acabamos de ver. Podemos convertir el proceso de evaluación en un juego interactivo, desafiante y divertido. ¿Cómo? Pues utilizando, por ejemplo, tablas de clasificación, otorgando insignias o premios virtuales por logros académicos. O incluso podemos desarrollar juegos educativos de propósito específico o retos para evaluar el conocimiento de los y las estudiantes. Dos de los trabajos aprobados, uno desarrolla un juego tipo trivial y otro desarrolla un escape room que son de los más interesantes. Y sería destacable que a través de esos juegos los y las estudiantes experimenten un aprendizaje significativo mediante la conexión de los nuevos conceptos con los conocimientos previos y la aplicación práctica de lo que aprenden en situaciones cuasi o reales. Si conseguimos que la evaluación sea relevante y contextualizada, nuestros estudiantes podrán comprender por qué es importante y cuál es el propósito de lo que están aprendiendo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la autoevaluación. La autoevaluación es una habilidad muy valiosa que todos nuestros estudiantes deberían de desarrollar. Les va a permitir evaluar su propio trabajo y progreso, identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y establecer metas personales para su aprendizaje. Al fomentar esta evaluación, estamos empoderando a los estudiantes. Así se convierten en dueños de su propio proceso de aprendizaje y se responsabilizan de su crecimiento. En definitiva, estamos contribuyendo a su autorregulación del aprendizaje. Aquí, en esta tabla, pueden ver qué aspectos relativos a la evaluación y a las estrategias de seguimiento de los y las estudiantes serían diferentes en función de la modalidad de enseñanza en la que nos encontremos: presencial, no presencial e híbrida. En lo que respecta a una modalidad de enseñanza presencial y a la evaluación, pues está claro que ahí tenemos una observación directa del comportamiento de los estudiantes. Normalmente se utilizan pruebas o exámenes formales y tenemos una retroalimentación inmediata, ¿de acuerdo?, fruto de esa observación directa. Respecto al seguimiento, pues efectivamente vamos a observarles en el aula y en función del tamaño del grupo clase puede ser difícil llegar a hacer una personalización en el seguimiento de cada uno de los estudiantes. En lo que respecta a la modalidad no presencial, pues aquí necesariamente nuestras evaluaciones tienen que ser mediadas por tecnología, a través de exámenes en línea, foros de discusión, tareas enviadas digitalmente. La retroalimentación, aunque lo deseable es que sea igual de rápida que la presencial, no siempre es así. Pero sí que tenemos que comprometernos a que nuestros plazos de contestación a correos, a intervenciones en el foro, sean lo más rápido posible. Y lo más rápido posible es en las primeras 24 horas a la recepción del correo o a los 48 a los Zoom. Y sí es verdad que vamos a necesitar estrategias para validar el plagio o cualquier otra conducta de deshonestidad académica. En lo que respecta al seguimiento, pues los sistemas de seguimiento de gestión del aprendizaje tienen métricas de seguimiento de los métricas de seguimiento de los estudiantes, como puede ser la participación en foros o como puede ser la consulta de las actividades o de los contenidos subidos a la plataforma. Y sí es verdad que va a exigir de nosotros una estrategia de comunicación bien definida para evitar el abandono de los estudiantes y maximizar su participación. ¿Vale? En enseñanzas no presenciales la estrategia de comunicación es muy importante. Y en la modalidad de enseñanza híbrida, pues aquí digamos que tenemos lo mejor de ambos mundos, ¿vale? Tenemos la combinación de evaluaciones presenciales y en línea. Efectivamente,
En ocasiones, en algunos títulos, es imposible hacer una evaluación de ciertas competencias de forma no presencial. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, en una titulación de topografía, el uso de estaciones de las estaciones de trabajo, o en una titulación de enfermería, el realizar ciertas prácticas con con los muñecos que tienen nuestros compañeros de ciencias de la salud para poder hacer un masaje cardiopulmonar o cualquier otra actuación. Entonces, efectivamente, puede que ese tipo de evaluaciones necesitamos realizarlas en el laboratorio o en el aula, pero hay otras que perfectamente pueden trasladarse a la virtualidad, simplemente teniendo cuidado con cuestiones relativas a la prevención de la deshonestidad académica, como hemos comentado. Y la retroalimentación en este caso puede ser inmediata cuando se necesite o diferida en aquellas sesiones que se produzcan a distancia. Y respecto al seguimiento, pues podremos hacer uso de seguimiento presencial o de seguimiento en línea cuando corresponda. Y tenemos la potencialidad de personalizar a través de la combinación de ambas modalidades. Muy bien, pues a partir de aquí tengo una serie de preguntas que me gustaría lanzar a la audiencia para que podamos debatir acerca de estas palabras clave que han aparecido a lo largo de la exposición. La primera de ellas es: ¿qué estrategia de retroalimentación formativa encuentran más efectiva para motivar a los estudiantes y promover su crecimiento académico? La segunda pregunta que les propongo es: ¿cuáles son los desafíos potenciales de implementar la autoevaluación en entornos educativos? La tercera es si podrían compartir con el resto de compañeros y compañeras alguna estrategia de seguimiento o de comunicación de estudiantes que haya tenido un impacto positivo en su rendimiento académico. La cuarta, y no podía obviar la inteligencia artificial generativa, es cómo puede ayudar o perjudicar esta disrupción en la evaluación y el seguimiento de los estudiantes. Entonces, si les parece, podemos empezar por escuchar su opinión respecto a la primera de las preguntas y luego pasamos al resto. Entonces, bueno, es el momento pueden levantar la manito. Exacto, de levantar la mano o de contribuir a través del chat. Bien, ahí ya veo que han levantado la mano. Así que, Mónica, te doy la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Héctor, por la explicación. En cuanto a la primera pregunta, o sea, lo que yo puedo hablar como experiencia personal, yo lo he empezado a utilizar, de hecho, en la pandemia, y fue las herramientas de gamificación, puntualmente con Kahoot, haciendo cuestionarios de trivial de cada una de las unidades que se iban dictando. Entonces, su aplicación fue, digamos, bastante variada en relación a lo que yo veía que podían llegar a necesitar. A veces lo hacía al final de la explicación de un tema para ver cuánto habían prestado atención a eso nuevo que se había explicado. Tengo preparadas para, una vez finalizada toda la unidad, para hacer un repaso de los contenidos de esa unidad temática en particular. Y lo que me sucedió, por ejemplo, en esta última oportunidad, o sea, en este cuatrimestre, yo llevé para hacer ya directamente en clase, ¿no? Para que participaran todos ahí, y ellos mismos me pidieron, profe, ¿puede hacer otro nuevo, ¿cómo se llama? Cuestionario como repaso previo al parcial? Dice, porque a mí me sirvió mucho, ¿no? Entonces, la verdad que desde ese punto de vista, fue la primera vez que lo pidieron, digamos, proactivamente ellos. Antes, durante del 2020 hasta ahora se los enchufé, les gustara o no, digamos, pero la experiencia más reciente es que ellos mismos pidieron que les armara uno como repaso para el parcial.
Muy bien, es una buena estrategia. Utilizarlos al final de clase o incluso si hay alguna lectura que tienen que hacer en su tiempo de trabajo autónomo, al principio de clase también es una buena estrategia. Hacer un cuestionario un cuestionario Kahoot o cualquier otra dinámica de aprendizaje competitivo. Somos competitivos por naturaleza. Entonces, de hecho, estrategias de aprendizaje competitivo son más bienvenidas que de trabajo colaborativo. Por experiencia, algunos llevan mal el trabajo en equipo, sin embargo, llevan mejor el competir. Entonces, el Kahoot tiene esa posibilidad. Y, Mónica, ¿utilizas algún tipo de dinámica de gamificación dentro del campus, dentro del aula virtual, como insignias o tablas de puntuación o algo por el estilo? ¿Lo complementas? No, la realidad que no. Nosotros en la Universidad Provincial de Seiza, el campo virtual está desarrollado en Moodle. Y Vale. la verdad que no, digamos, yo sé que tiene un montón de potencialidades, pero hay cosas que yo realmente no sé cómo implementarlas dentro del campus. Así que no, dentro de lo que es el aula virtual, no. Sí, probablemente aquí lo que van liberando poco a poco, normalmente todos los módulos de gamificación de Moodle o de cualquier otro LMS son desarrollos de terceros que tienen que validar que su funcionamiento es correcto, etcétera. Entonces a nosotros nos los van liberando paulatinamente. El GeoGebra, que es una aplicación que también se integra con Moodle y que se ha mencionado en otro de los trabajos aprobados en este eje, sí que lo tenemos implantado, por ejemplo. Y algunas insignias y tablas de alguna manera de clasificación también. Pero van incorporando novedades poquito a poco, básicamente para eso. Muy interesante Gracias, la Mónica. experiencia. O H5P, Héctor, que ahora está como H5P, también correcto. muy de moda, ¿no? Sí, cierto. Daniel Arata también quiere hablar y luego Vanessa. Vanessa Lobato. ¿Sí? ¿Daniel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco tomando, digamos, la posta de la pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado en el contexto de la pandemia, para la materia esta sobre la cual presentamos el trabajo, ¿no? Acá en el Congreso, una herramienta que se llama Mentimeter, digamos. Obviamente la deben conocer. Y la utilizaba, digamos, con el siguiente criterio. La clase normalmente estaba estructurada en un inicio. Esta es una de las cosas que nosotros un poco criticamos de cómo se llevó adelante, ¿no? Esta cuestión de la virtualidad forzosa, porque se pretendía sostener el día y el horario de la cursada, ¿no? Cuando en realidad, bueno, el medio a distancia implica justamente todo lo contrario. Pero normalmente la clase se estructuraba así. Había un inicio en donde se presentaba, digamos, como el tema del día o una clase teórica, una cuestión por el estilo. Después había una parte, digamos, en la cual los estudiantes trabajaban, digamos, en sus casas y después había como una reunión de cierre. Para esa reunión de cierre, vía Zoom, ¿no? Lo que yo normalmente les preparaba era alguna consigna que estuviera relacionada con la temática del día y a veces, y después le pasaba un link con alguna de las herramientas que Mentimeter me proveía. Por ejemplo, hablando sobre temas urbano-arquitectónicos, no sé, la dimensión del barrio, la ciudad, del barrio, la comunidad, este tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo encontré un videoclip, digamos, el cual le decía que lo miraran y después decía que, bueno, relacionaran ese videoclip de música, es un tema de una banda de rock de acá, Argentina, que veían, digamos, en ese video que tenía que ver con lo que habían leído en ese momento. Entonces siempre era como una consigna, para decirlo de alguna manera, rara, digamos, exótica, ¿no? Que los sacaba, digamos, como completamente
de la pregunta directa que han leído en el libro y la respuesta directa. O les hacía trabajar, por ejemplo, no sé, redes, o sea, un conjunto de preguntas, ¿no? Con distintos tipos de respuestas y trabajaban después, cada uno votando, digamos, ¿no? Entonces se armaba como una suerte de red y después eso lo discutíamos en el cierre de la clase. Una manera, digamos, de interactuar con los estudiantes y a partir de su propia construcción llegábamos a alguna reflexión. Esa me parece fue una herramienta interesante, sobre todo para hacer los momentos de, digamos, de síntesis, ¿no? De síntesis y de construcción colectiva. Bueno, perdón si me extendí un poquitito en el tiempo. No. Fantástica la propuesta. La verdad es que, bueno, todos tuvimos un poco que hacer una adaptación acelerada a la virtualidad, atropellada, diría yo, sería el adjetivo que utilizaría, atropellada. Donde quizá lo más sencillo y lo más rápido que todos hicimos fue trasladar nuestras clases a la virtualidad síncrona, utilizando Zoom, utilizando Teams o cualquiera de las herramientas de videoconferencia. Y sí es verdad que cualquier innovación como la que, Daniel, pusiste tú en marcha, pues es muy bienvenida para los estudiantes en esos casos, ¿vale? Porque, en fin, de alguna manera lo que fuiste es trasladar la experiencia de aprendizaje, de alguna manera, a los estudiantes en este caso, a través de una experiencia de aprendizaje basada en, no sé si en retos, más bien retos, proyectos, algo parecido, o problemas, pequeños problemas, y luego utilizando una herramienta de gamificación. Mentimeter puede entrar dentro de esa categoría, ¿vale? También para síntesis, pues muy interesante y supongo que bien valorada por los estudiantes, ¿verdad, Dani? Bien, Claro. Héctor, leo 2 mensajitos que hay en el chat y Vale. ya le cedo la palabra a Vanessa, que había levantado la mano, y luego a Susana. Cecilia Natielo decía, lo mismo me pasa a mí en el Moodle. Desconozco su funcionamiento, necesito capacitarme en la gamificación dentro de Moodle. Y María Laura López como que le responde, depende de la versión de Moodle y si el webmaster o el administrador habilita los módulos de gamificación. Les estaba contestando a esta chica, ¿sí? Correcto, tiene razón, así exacto. es. Bien, Vanessa, ¿tenés micrófono o te Sí, cedo la palabra? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en referencia al interrogante, al número 2, ¿cuáles son los desafíos potenciales de implementar la autoevaluación en los entornos educativos? Creo que esto viene muy de la mano de la propuesta de gamificación, la implementación de un recurso que es el Escape Room. Desde nuestra experiencia lo pensamos, el desafío fue que esa autoevaluación implique un aprendizaje significativo, que implique una reflexión crítica, que implique que el estudiante pueda identificar cuáles son sus debilidades y sus fortalezas en ese recorrido. Y esto se traduce en el diseño de estrategias que lo convoquen a tomar decisiones, a plantearse si es necesario volver atrás y revisar los contenidos y de ese modo, digamos, que pueda autorregular su propio aprendizaje. Creo que ese es uno de los desafíos, pero que a su vez sea motivador. O sea, que lo invite a seguir, porque nos ha pasado, hablo desde nuestra experiencia, de diseñar estrategias de autoevaluación que consistían en cuestionarios de Moodle. Y la verdad es que es la misma práctica. Uno puede tomar decisiones porque se presenta una situación problemática y el estudiante tiene que retomar contenidos, tiene que adoptar una postura, pero a veces al incorporar un desafío, un juego, un crucigrama, una situación problemática que sea entrar a hacer una compra, donde uno tiene que poner en juego todo lo aprendido y tomar una decisión, también creo que resulta significativo. Entonces, eso es uno de los desafíos importantes a tener en cuenta al momento de diseñar una autoevaluación, que resulte reflexivo, significativo y que lo convoque a revisar lo aprendido hasta el momento y que a su vez pueda llevarse eso que le falta revisar. Sí, muy de acuerdo, Vanessa, contigo, correcto. Tendemos a pensar que la autoevaluación pasa por un cuestionario autocorregido, ¿no?
y es verdad que lo hacemos muchísimo más atractivo, incorporando estos elementos de gamificación, de reto, que anima al estudiante a continuar. Y no se está dando cuenta probablemente que esté reforzando aprendizaje con ello. Eso es lo interesante. Justamente, y más cuando sabe que tiene que atravesar o que recibe un premio y que a través de o un número, un código, una clave, y que eso le habilita otro recorrido. Entonces creo que es como más atractivo y descontracturado. Sin duda. Sí, sí. Gracias, Vanessa, por tu aporte. Leo un mensajito y luego le cedo la palabra para que cierre Susana. Hay un mensaje en el chat de Jorgelina Kolodzinski. Dice, la utilidad de la herramienta Foro, que las estudiantes pueden acceder a las retroalimentaciones las veces que consideren necesarias, en cualquier momento, así como hacer aportes después de un periodo de reflexión. La variedad de formatos que admite la plataforma, audio, video, escrito, permite promover y ayudar los procesos de enseñar y aprender críticamente. ¿Sí? Jorgelina deja esa reflexión en el mensaje. Gracias por tu aporte, Jorgelina. Y ahora sí, Susana, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, nosotros estamos trabajando en una diplomatura de formación que es política pública de la Universidad Nacional de Rosario, generada desde el CIET, ¿no?, del rectorado, radicada en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Secretaría de Comunicación Social. Bueno, estamos formando docentes, ya vamos por la 5ª cohorte, para formación docente continua en la virtualización de la enseñanza, porque, como decía nuestra maestra Edith Lidwin, el problema está en los que enseñan y no en los que aprenden, porque los que aprenden van por ascensores supersónicos, aún los de las clases populares, y nosotros los docentes seguimos subiendo por las escaleras, ¿no? En la era del metaverso, del Big Data y de la inteligencia artificial con el GPT-4. Entonces, bueno, nosotros estamos practicando todas estas cuestiones y yo estoy a cargo del módulo 2, que focaliza fundamentalmente en la formación de un docente tutor desde un paradigma Affective e-Learning que está sustentado por el grupo TACE de la Universidad de Granada, del doctor Ortega Carrillo, con quien nuestra universidad ha tenido convenio y ha formado más de 2.000 docentes de distintos niveles y modalidades. Entonces, desde ese lugar nosotros no trabajamos ni con rúbricas ni con ningún instrumento de medición evaluativo. Sí trabajamos profundamente en un acompañamiento a las trayectorias con algunas categorías pedagógicas y didácticas emergentes que hemos creado teóricamente en la tesis doctoral y que traemos hoy aquí, pero en el otro eje temático que es la didáctica del ARGE. O sea, un poco esto que plantea Mariana Maggio de la didáctica en vivo. Como ella fue evaluadora de mi tesis doctoral, me propuso trabajar teóricamente, epistemológicamente y pedagógica y didácticamente esta categoría de invención de mi tesis doctoral, ¿no? Como la de praxis en Noctilucas y como la de mayéutica interdisciplinaria desde lo metodológico. Bueno, aquí traemos solo la didáctica del ARGE y nosotros trabajamos, y Jorgelina Kolodzinski está formada en la Universidad de Granada, colega de la UNR, trabajamos muy fuertemente, ¿no es cierto?, con, digamos, objetos culturales. Objetos culturales y tendencias culturales que utilizan los y las estudiantes y que a los efectos de la autoevaluación hemos aplicado y con muy buenos resultados el Padlet, por ejemplo, ¿no? En forma colectiva, colaborativa, en las aulas virtuales, divididos en pequeños grupos y después vamos al grupo total y también con el Genially. Hemos trabajado, por ejemplo, con el mito de Electra. Está bien, nosotras somos pedagogas, trabajamos, digamos, en las ciencias de la educación. A lo mejor en otros campos epistémicos sirven otro tipo de metodologías, pero creemos que trabajar por ejes problematizadores
o por proyectos de acción sociocomunitario donde los y las estudiantes puedan volcar, ¿no es cierto?, sus saberes educativos de la experiencia, que es una categoría de Berta Orozco de la UNAM, con los saberes propedéuticos que nosotros podemos enseñar del currículum, más, digamos, este ensamble para crear un nuevo conocimiento y parir un nuevo conocimiento, que es la idea de la mayéutica interdisciplinaria. Y por el otro lado, el ARGE, este principio de todas las cosas en esta era del metaverso, y ponemos en práctica el GPT-4 también, que inclusive, bueno, hemos trabajado con el 3.5 y miente, hemos corroborado con los estudiantes que inventan, porque está programado a agosto del 2021, y fue muy interesante, ¿no? Ese enloquecimiento que tuvimos todos, porque inventaba, por ejemplo, autores de textos que escribíamos nosotros como si fueran otros autores españoles que lo habían escrito en el 1999. Es muy interesante, entonces, romper con esto, esta producción, ¿no es cierto?, crítica y crítica, y ponerlos en esa crisis a los estudiantes, es muy interesante, porque, bueno, ellos pueden alcanzar, digamos, si están motivados en forma intrínseca, pueden alcanzar una comprensión genuina, y utilizamos la gamificación, pero desde otra perspectiva, ¿no?, pedagógica y didáctica. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. La verdad es que hacéis uso de muchas innovaciones metodológicas y pedagógicas en vuestra materia. Y has comentado un par de cositas muy interesantes. El hecho de utilizar paneles como paneles colaborativos. Ahí mi curiosidad es, esas contribuciones, ¿cómo las valoráis? Es decir, porque al final al estudiante, Susana, hay que ponerle una calificación numérica, desgraciadamente, todavía. Entonces, todas esas contribuciones que hace en esos paneles colaborativos, ¿en base a qué criterios, qué parámetros evaluáis esas contribuciones? Y luego me ha parecido muy interesante tu intervención respecto al uso de GPT 3.5 y que miente, porque corroboro que miente, efectivamente. Efectivamente, el otro día yo también le hice una consulta para que me... Estaba buscando frases célebres relacionadas, ya no me acuerdo con qué estaba buscando frases célebres, y le puse recientes, y entonces me sacó 5 o 6 frases célebres relativas con eso que yo le pregunté del año 2002, 2022, 2023, pero luego al final me puso un parrafito diciendo que eso había sido inventado totalmente, pero que era una muestra de lo que yo estaba buscando, ¿no? Es decir, que por lo menos avisó. Has contestado de alguna manera también, de manera implícita, a la pregunta 4, en el sentido de que también podemos despertar el espíritu crítico con las contribuciones que ChatGPT hace respecto a ciertas preguntas que nosotros les hacemos. Es decir, que los estudiantes, dada una respuesta de ChatGPT, que corroboren con fuentes bibliográficas fiables la validez o no validez de esas contribuciones que hace esta inteligencia artificial generativa. Sí, Muy bien, ¿puedo muchísimas agregar gracias, algo Ana. Claro, más, sin Héctor? duda. Bueno, a ver, nosotros estuvimos con nuestro equipo de investigación, que bueno, hoy traemos una ponencia con el equipo de investigación con 2 tesistas, ¿no? Del doctorado en educación y de la maestría en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica. Bueno, en realidad esto del GPT fue un disparador muy interesante, porque allí pudieron aprender, y aprendimos colaborativamente, hicimos codiseño, de investigar desde la máquina de Turing y cómo funcionaba esta máquina, que data, digamos, si bien la materializa en su tesis doctoral del año 56, ya empieza a pensarla en el año 30 Turing. Y empezamos a analizar cómo se comporta un algoritmo, ¿no es cierto? Y cómo está seriada esta máquina. Inclusive me hacía acordar de la estructura de los mitos, que culturas que no tienen contacto, como el mito se relata en hilera, tienen la misma estructura y cambian los personajes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aparece un acontecimiento, que es una categoría de Badiou, por ejemplo, y rompe
con la secuencia didáctica, esta que tú decías de la introducción, la motivación, el desarrollo de la clase, la fijación y la evaluación, rompe, irrumpe, y cómo actuamos con esto, no solo en la virtualidad, sino en la presencialidad. Y entonces llegamos a la conclusión de que el algoritmo es un autómata. Bueno, a la conclusión no, esto lo dicen los científicos, es un autómata. Y es finito, o sea, es finito, tiene un principio y un fin. Nosotros trabajamos mucho con las series y los films, ¿no? De publicitarios, de YouTube, con los memes. Y si ustedes ven Ella en Netflix, se van a dar cuenta que el algoritmo es finito y tiene un fin, se retira. El algoritmo está secuenciado para retirarse y la inteligencia humana, o sea, el desarrollo de nuestras inteligencias múltiples, como dice Gardner, y múltiples combinaciones, no es finita, es infinita. Entonces, hemos trabajado este temor, ya que trabajamos esta figura del docente tutor desde un paradigma afectivo e inclusivo, este docente que ya no está para vigilar y castigar desde el panóptico Foucaultiano, sino para emancipar y liberar y transformar disruptivamente. Y entonces la evaluación, en vez de usar este tipo de rúbricas, nosotros trabajamos con un concepto de López, del Tecnológico de Monterrey, acerca de las innovaciones educativas, porque para trabajar en educación en la virtualidad trabajamos no solo fuertemente el concepto de inclusión socioeducativa y de compromiso social universitario, sino las innovaciones. Entonces, les preguntamos al estudiante, ¿grafica en un meme o en un cómic? ¿Sí? O trabajamos mucho también nosotros con digamos, obras de arte, ¿no? Con bienes culturales. ¿Cuál sería el renglón original de tu trabajo que lo puedas trasuntar en esta imagen? O a través de la inteligencia artificial. A ver, ¿cómo crearías el prompt para preguntarle? Porque la inteligencia artificial se maneja con prompts. O sea, tenemos un libro de cómo educar al homo virtual en la era prompts. Entonces, así como estuvo el Homo videns de la imagen o el Homo sapiens del lenguaje o el modo de los videojuegos, el Homo de los videojuegos, ludens, pensemos en el prompt. Entonces, se pueden comprar prompts inclusive. Bueno, ¿cómo tú fabricarías un prompt preguntándole desde qué marco teórico te dice lo que te dice la inteligencia artificial? Y a ver, ¿desde qué marco teórico tú lo fundamentas? Trasúntalo en una imagen, escríbelo en el pad. A ver, ¿y qué nota te pondrías? Es extraordinario el resultado de los y las estudiantes, porque desgraciadamente, y en el siglo XXI, todavía estamos con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, que particularmente a mi equipo de investigación le parece un horror, porque tenemos que saltar el portal, como dice Mariana Maschion híbrida, pegar, ¿no es cierto?, el salto, el envión, porque si no el portal que abrió la pandemia se va a cerrar y nos vamos a quedar en la educación decimonónica, que es esta, perdón, Héctor, la de las rúbricas, porque somos sujetos que para desarrollar un pensamiento sociocrítico tenemos que abrazar otro paradigma. O sea, en este tercer milenio esto corresponde al paradigma de los 90. O sea, esto de educar para vigilar y castigar con fuertes sistemas de seguridad. Y nosotros planteamos otro tipo, ¿no es cierto?, de paradigma para abrazar la educación del futuro. Ay, perdón. Gracias, Susana. Pero, sí, recuerden ser breves, no es por descortés ni nada, pero recuerden ser breves para que podamos participar todos y respetar la agenda que tenemos. Sí, perdón, pero bueno, sí, la muy interesante igual. Sí, muy interesante. Sí, sin duda. Bueno, estamos educando para el pasado cuando deberíamos educar para el futuro, de alguna manera, ¿no? Y tener estrategias para ello. Lo que pasa que, bueno, la universidad es un ente que se mueve despacio, que se mueve muy despacio. Y la política que de alguna manera rige las universidades se mueve más despacio todavía. Y llena de miedos, además. Y llena de miedo. Muchas gracias, Susana.
Sí, no sé, Sandy, ¿levantaste la mano? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sandra de la Muy Justina buenas es mi tardes. nombre. Bueno, yo trabajo en el Instituto Universitario River Plate y presenté uno de los trabajos que está expuesto. Y un poco la reflexión viene a cuento del punto 3 que plantea Héctor respecto a cuáles son los desafíos potenciales de implementar la autoevaluación. Y me parece que es muy fuerte y muy necesario, por lo menos en lo que hace al trabajo universitario, los nuevos desafíos en torno a las actividades que llevamos a cabo en las aulas y que tiene que ver también con el uso de tecnología. Y a veces estamos demasiado entusiasmadísimos con la inteligencia artificial, pero hay elementos que tienen que ver con la cognición y que tienen que ver con el desarrollo de las clases y con los fenómenos que se producen en las aulas. Hay una gran cantidad, o si se quiere una generación, me animo a decir, de estudiantes que estudian con una pequeña pantalla en sus teléfonos celulares y que implica una serie de trabajos que en cierta manera se busca la facilidad, ¿no? Y esta cuestión lleva a que la lectura se convierta en una actividad fundamental y básica para, por ejemplo, cuando estamos enseñando pedagogía o cualquier otra de las materias que tienen que ver con el desarrollo cognitivo más elevado, se complique y nos presenta un gran desafío a la hora de la evaluación. Entonces, también nos preguntamos, y acá desde una perspectiva sociotécnica, cómo podemos incluir a las tecnologías y en este caso a la inteligencia artificial en un panorama o en una situación donde no siempre los estudiantes están preparados para asumir esta situación. Es muy bonita la inteligencia artificial y todos estamos experimentando al respecto en distintas situaciones, como decían recién, pero me parece que hay una problemática a considerar que tiene que ver con la lectura y con la cognición fuerte, porque la facilidad para interpretar también hace a la cuestión del pensamiento y del trabajo de clase, sobre todo en la universidad, respecto a lo que le estamos proponiendo. En los últimos estudios, yo hice mi tesis doctoral sobre justamente la transformación de las aulas, ¿no? De la presencialidad a la virtualidad en tiempos de pandemia y cómo los estudiantes encontraban cierta orfandad respecto a esta situación de réplica de la presencialidad en aulas virtuales y cómo ahora estamos transitando otra cuestión que tiene que ver con la nueva mirada sobre la presencia. Y esta cuestión de la inteligencia artificial y cómo vamos agregando todas estas situaciones a las aulas, me parece que se plantean desafíos que no están cerrados ni acabados. Y eso es lo que me parece que tenemos que empezar a pensar, cómo desarrollar esas aulas, cómo darles sentido y cómo encontrar ciertas respuestas ante situaciones que parecen comunes, normales, de moda, pero que en realidad no están tan claras. No está tan claro cómo hago yo para incorporar y para desarrollar cognitivamente el pensamiento cuando estoy usando recursos que no siempre son con la profundidad que quiero plantear en el aula. Entonces me parece que son esas cuestiones las que estamos pensando, ¿no? Sin ninguna duda. Y estoy de acuerdo. Es decir, el hecho de que surja una tecnología tan disruptivamente como esta no nos obliga a implantarla en nuestras asignaturas.
ni muchísimo menos. Yo creo que hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales aquí, que es la triangulación entre los resultados de aprendizaje que pretendemos lograr en nuestros estudiantes a través de las actividades, de qué actividades vamos a intentar fomentar que adquieran esos resultados de aprendizaje y la estrategia de evaluación que vamos a seguir para comprobar que efectivamente nuestros estudiantes han adquirido esos resultados de aprendizaje. Esos 3 conceptos están íntimamente relacionados. Entonces, tenemos que hacer una reflexión clara, primero, cómo, a través de qué actividades formativas creemos que cuáles son las más idóneas para que nuestros estudiantes adquieran esos resultados de aprendizaje, que tienen que ser observables, medibles, alcanzables, etcétera, etcétera. Cuáles son las mejores actividades y si esas actividades tienen que estar mediadas por tecnología y con qué tecnología, si es que tienen que estar. Y a partir de ahí, luego efectivamente tenemos nuestros estudiantes con sus características que son muy distintas a los estudiantes que teníamos probablemente hace 10 años. Y que también hay que entender su forma de interaccionar con el mundo, lógicamente. Estamos aprendiendo en cualquier caso, ahora mismo todos, lo que representa esta inteligencia artificial. Y como cualquier otra tecnología que viene, lo primero que la adoptamos es con cierto rechazo. Tendemos a temer todo lo que no controlamos. Entonces, lo primero que aparece en las primeras noticias que aparecen, y además luego en las conclusiones tengo por ahí algunos extractos, es que nos va a quitar el trabajo o que los estudiantes la utilizan para ser deshonestos y ese tipo de cosas. Y yo creo que representa una oportunidad. Lo que pasa es que, como cualquier otra tecnología, la tecnología no deja de ser un medio para conseguir un fin. No es nada más que eso. Hay que ver cómo utilizamos esa tecnología para lograr los fines que pretendemos, que es que nuestros estudiantes adquieran una serie de competencias, una serie de resultados de aprendizaje. Entonces, sin perder por el camino, como bien dices, otras competencias que son básicas para su desempeño, como son la lectura o la escritura, que tenemos unos serios problemas para que nuestros estudiantes consigan entender ciertos enunciados básicos de problemas computacionales que les proponemos en mi carrera, por ejemplo. Hay serios problemas para que entiendan un enunciado de prácticas más o menos elaborado. Tienen problemas. O cómo damos por sentado que el uso de los TICs a nivel ofimático lo tienen adquirido cuando no es verdad, cuando no son capaces de hacer un documento medianamente formateado o hacer una hoja Excel con un mínimo de fórmulas matemáticas o una presentación con ciertas animaciones o con una gama de colores que no te impacte negativamente en la vista. Es decir, esto de nativos digitales han nacido con un teléfono. Otra cosa es que lo sepan utilizar para otras cosas que no sean grabarse un TikTok. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que reflexionar y también nosotros tenemos que intentar hacer que el uso que ellos hacen de la tecnología sea el adecuado. También porque la tecnología ha venido para quedarse. Toda esta tecnología ha venido para quedarse. Entonces, comparto tu preocupación. Es decir, no tenemos que dejar de lado ciertas competencias llamadas soft skills, llamadas transversales, que son muy importantes. ¿De acuerdo? Las competencias específicas les van a hacer conseguir un puesto de trabajo. Las competencias transversales, las soft skills, son las que le van a hacer progresar en su carrera profesional. Lo que pasa es que tengo dudas respecto a si nuestras instituciones o nosotros formamos y evaluamos esas competencias transversales y no las damos por supuestas, o bien porque vienen adquiridas de etapas anteriores o porque con el simple hecho de que te tengan que presentar una memoria de una práctica o un ensayo, ya las damos por adquiridas. Evaluamos el buen uso de la gramática, de la ortografía cuando nos presentan esas memorias, o eso en teoría ya tendría que venir dado en etapas educativas anteriores. Esa es la pregunta.
Es así, es así. Es un poco... Esa es una cuestión interesante. Aquí en España concretamente, en el momento en que se hicieron los títulos de grado en Bolonia, con el salto al espacio europeo de educación superior, en todos los títulos se introdujeron un montón de competencias transversales. El uso de las TICs, el pensamiento analítico, pensamiento crítico, el emprendimiento, la adaptación a los cambios, la comprensión lectora, la expresión oral, un montón de competencias transversales. Y yo creo, y además en todas las asignaturas, y yo creo que esas competencias a día de hoy siguen sin formarse y evaluarse adecuadamente. Nos centramos mucho en lo que tiene que ver con las competencias más específicas. Bien, y probablemente Héctor, esas competencias se enseñan sin tecnología, se enseñan de otra manera. Sí. No, hay algunos mensajes, pero vamos a seguir con Vale. el eje que sigue, el próximo, así podemos cumplir con los tiempos de agenda, ¿sí? Vale, de acuerdo. Quedan ahí para leer en el chat. Muy bien. Pues entonces avanzamos al siguiente eje. Gustavo, ¿te parece? Perfecto, Héctor, dale. Muy bien. Pues vamos con el eje temático D, que es el de gestión de la innovación educativa en el aula. Aquí como pueden ver, hay algunas palabras clave que resaltan sobre el resto de los 7 trabajos aprobados aquí, ¿verdad? Son términos, en cualquier caso, los que predominan, que son más generales, más genéricos, como pueden ser la enseñanza, la educación, aprendizaje, tutorías, estrategias, ¿sí? Bien, ¿qué es la innovación educativa? Pues bueno, simplificando mucho, supone realizar un cambio significativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supone utilizar en las aulas diferentes herramientas, materiales, tecnología, metodología y todos aquellos aspectos incluidos dentro de los procesos educativos. La gestión de la innovación educativa implica fomentar una cultura de experimentación y reflexión, que no todas nuestras instituciones lo tienen, ¿de acuerdo? Y los docentes tenemos que estar dispuestos a probar nuevas ideas, evaluar su efectividad y hacer los ajustes necesarios en caso de que así detectemos cuando hagamos la evaluación de la experiencia. Un ejemplo práctico que yo suelo poner, porque es bien conocido, es el del aula invertida. Esta estrategia, como saben, se basa en el uso de tecnología para proporcionar contenido educativo a visualizar o a revisar en casa y utilizar el tiempo de clase para discusiones, para actividades prácticas. Pues bien, el adoptar esta estrategia requiere una cuidadosa gestión. Nosotros tenemos que preparar, planificar, curar recursos digitales de aprendizaje, moderar las discusiones de clase y, por supuesto, ajustar continuamente el enfoque en función de los resultados que detectemos que alcanzan los estudiantes. De todas las fases de implantación de una innovación educativa en el aula, a mí me gusta resaltar la parte de evaluación. ¿Cómo evaluamos nosotros la implantación que hayamos hecho de una innovación educativa? Pues básicamente a través de estos 3 elementos. Indicadores de rendimiento, las propias notas de los estudiantes, o dentro de nuestros observatorios de indicadores, la tasa de rendimiento, la tasa de éxito a nivel de asignatura. Si la innovación repercute a nivel de titulación, pues tenemos otros indicadores como son la tasa de egreso, la tasa de abandono. Sí, estos indicadores de rendimiento lo que nos van a ayudar es a entender si estas innovaciones educativas están ayudando a los estudiantes a alcanzar sus metas de aprendizaje. Luego tenemos los indicadores de compromiso, como puede ser la participación de los estudiantes en las diferentes actividades, sus intervenciones en los foros de discusión, la visualización del material proporcionado, ¿sí? Pues todos estos indicadores lo que ofrecen es información muy valiosa sobre si los estudiantes están activamente comprometidos con este proceso de aprendizaje. Y por último, tenemos los indicadores de satisfacción. Los indicadores de satisfacción, que pueden ser las encuestas que hacen los estudiantes de diferentes criterios
de la asignatura, y también las encuestas de satisfacción que nosotros los profesores cumplimentamos, pues permiten identificar áreas de mejora y potenciar y detectar o destacar potenciales prácticas exitosas. Bien, aquí he planteado más o menos lo mismo que en el anterior eje, y es decir, bueno, en función de determinados criterios o de determinados aspectos que podríamos nosotros incorporar en nuestra práctica educativa, como puede ser la tecnología, como puede ser enfoques pedagógicos innovadores, como puede ser incorporar más personalización en nuestras enseñanzas o incorporar aspectos de colaboración y aprendizaje social o de acceso y equidad, ¿cuáles son las diferencias que pudiera haber en estos aspectos en cada una de las modalidades? Entonces, con respecto a la tecnología, en la modalidad presencial, la tecnología normalmente se utiliza como un recurso de apoyo. Por ejemplo, tenemos los proyectores, las pizarras digitales, los ordenadores en el aula, software educativo, ¿vale? Incluso podemos hacer que los estudiantes incorporen el uso del móvil para hacer o para responder a todos estos desafíos a través de Kahoot, Mentimeter, WOCLab que les proporcionamos. Mientras que en la modalidad no presencial hay una dependencia total de la tecnología, es decir, no podemos escapar a la tecnología porque la necesitamos para poder asentar nuestro modelo educativo. Aquí tenemos las plataformas de aprendizaje en línea, las plataformas de videoconferencia, herramientas digitales. Y en el híbrido, pues como digo siempre, el híbrido probablemente sea la modalidad de enseñanza que salve a muchas universidades como la mía, la Universidad de Extremadura, que es la única universidad que tenemos en la comunidad autónoma, y que si propone títulos en modalidad virtual difícilmente pueda competir tecnológicamente con los que proporciona la UNED o la UNIR, que son las dos grandes universidades aquí que ofrecen docencia virtual. Podemos plantear actividades no presenciales, pero sobre todo entiendo yo la modalidad híbrida que sustentada en aula invertida como la mejor opción. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, nuestra sabiduría, la podemos enfocar a conseguir que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo proponiendo prácticas, proponiendo discusiones que se asemejen a lo que el estudiante se puede encontrar en el mundo real, en su mundo profesional. Entonces, yo soy un gran defensor de la modalidad híbrida. Entonces, bueno, es una combinación de la tecnología en el aula y de la necesaria tecnología en línea. Y lo que se necesita es una buena planificación, un buen enfoque y la suficiente flexibilidad para alternar entre las dos. Respecto a los enfoques pedagógicos innovadores, pues aquí las innovaciones que podamos proponer pues pueden estar limitados por el espacio físico, por el tiempo de clase y sobre todo por la cantidad de estudiantes con los que nos tenemos que enfrentar. He ido comprobando a lo largo de mi experiencia que la facilidad en la implantación de innovaciones educativas es inversamente proporcional al número de estudiantes que tienes en el grupo clase. Entonces, bueno, poner en marcha proyectos de evaluación continua basado en proyectos, por ejemplo, o basado en retos, donde se le someta al estudiante a una práctica cada poco tiempo, exige un esfuerzo importante cuando el grupo clase es grande. Entonces, tendemos a utilizar estrategias de evaluación pues que a nosotros quizás nos supongan menos trabajo, pero que desarrolle los resultados de aprendizaje quizá con menor profundidad de lo que se podrían hacer con otras estrategias quizá más prácticas. En lo que respecta a los enfoques pedagógicos innovadores en modalidad no presencial, pues aquí tenemos que pensar bien en los métodos que funcionan en entornos virtuales, aprendizaje autodirigido, aprendizaje basado en problemas en línea. Y en híbrido, pues aquí tenemos oportunidades para integrar enfoques de ambas modalidades, como puede ser el aprendizaje colaborativo o el aula invertida. En lo que respecta a la personalización del aprendizaje, pues igual que con el anterior, en la modalidad presencial, las limitaciones de tiempo y espacio hacen difícil implementar la personalización. Mientras que en la modalidad no presencial y híbrido,
pues tenemos más oportunidades. En lo que respecta a la colaboración y aprendizaje social, pues lógicamente en la modalidad presencial la interacción cara a cara facilita cualquier innovación que podamos hacer basada en colaboración y en aprendizaje social. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden trabajar juntos además en tiempo real. También lo pueden hacer el trabajo en tiempo real síncronamente. En algunas disciplinas es más difícil que en otras, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que necesitamos herramientas de colaboración en línea. Y se pierde la interacción espontánea. Y ya finalmente, en lo que respecta al acceso y en la equidad, pues todos los estudiantes deben de estar físicamente presentes, ¿vale? Entonces los recursos se comparten en el aula, mientras que en la no presencialidad y en el híbrido es necesario dotar a los estudiantes con tecnología y con una internet de calidad. Esta es una de las brechas digitales que se encontraron en la pandemia. No fuimos capaces de llegar a todos nuestros estudiantes, o tuvimos que hacer un esfuerzo para dotarles, sobre todo, de línea de acceso a Internet de alta velocidad para poder asistir a nuestras clases, que principalmente fueron clases síncronas, a través de videoconferencia. Y como antes, pues les he planteado una serie de preguntas para fomentar el debate, a ver si nos sale tan bien como el anterior eje. La primera es cómo podemos superar las barreras institucionales y culturales para fomentar la innovación en el aula, y si existen factores específicos que obstaculizan la adopción de nuevas técnicas pedagógicas y tecnológicas en nuestras instituciones educativas. La segunda pregunta es qué tipo de innovaciones han demostrado ser más efectivas para mejorar el compromiso y el rendimiento de los estudiantes. La tercera es cómo podemos personalizar las innovaciones educativas para satisfacer las necesidades y capacidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. Y la cuarta, cómo podríamos diseñar programas de desarrollo profesional que preparen a los docentes para incorporar de manera efectiva las innovaciones en sus prácticas pedagógicas. Entonces, a partir de aquí, pues como antes, levantad la mano, estoy encantado de escuchar vuestras reflexiones al respecto. Bien, recuerden por favor ser breves con la reflexión y el aporte, ¿sí? Sandy, adelante, y luego Sofía. Bueno, justamente un poquito aportar sobre el punto 1, cómo se puede superar las barreras institucionales, y uno de los aspectos que surge como conclusiones de mi tesis y de toda la investigación sobre justamente las transformaciones de las aulas, es la no inesperada, pero sí la cuestión de cómo influye y la importancia de la gestión universitaria, sobre todo, a la hora de asumir los cambios y las innovaciones en el aula respecto a la tecnología o a la construcción sociotécnica en torno a las innovaciones. El pasaje entre la presencialidad y las aulas híbridas o las cursadas híbridas o los nuevos enfoques que aparecen a partir de la pandemia empiezan a construirse y a fortalecerse a partir del aporte de la gestión. El gran problema que surgió en pandemia es que las gestiones universitarias no estaban todavía consolidadas respecto a las tecnologías. Entonces se tomaba como parámetro en la cuestión y la modalidad de gestión respecto de la presencialidad para resolver la virtualidad. Y esos fueron los escollos más grandes que encontraron la toma de decisión respecto a la tecnología. En aquellas instituciones que ya estaban aceptados los IED y ya estaban aceptados los sistemas y la gestión estaba al tanto de cómo manejarlo, encontraba más prestancia y más resolución al tema de la gestión, que no siempre estaba solo definido desde el punto de vista de los docentes, sino que era clave el factor de la gestión universitaria, de la gestión académica. Coincido. Sí. No tuvimos las instituciones probablemente la suficiente cintura para adaptarnos a esa situación, ciertamente. Aquí
Realmente lo que tuvimos nosotros en nuestra institución como apoyo fue una serie de documentos de buenas prácticas para el uso de ciertas tecnologías, pero ninguna recomendación respecto a hacer una adaptación técnico-pedagógica de nuestra docencia al nuevo escenario. De alguna manera, cada profesor se las ingenió para amoldarse a la situación, pero sin ninguna, digamos que sin ninguna estrategia definida por la institución, efectivamente. Así fue un poco. Gracias, Sandy. Sofi, Ginestra. Buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos con mis compañeras Gina, Agustina y Lucía, y justamente nuestro trabajo apunta un poco a la pregunta 2, que habla de cómo mejorar el compromiso. Nosotros venimos de la disciplina del diseño, y es una disciplina que nos permite poder ser muy flexibles en algunos aspectos. Y desde hace algunos años lo que implementamos en primer año, que es donde venimos trabajando, y es como, para nosotros un lugar muy importante porque es el primer encuentro con la carrera, y los hacemos partícipe en la toma de decisión de las temáticas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, si nosotros vamos a intervenir signos tipográficos a partir de música, les decimos que nos digan canciones que les gustan y a partir de ahí definimos géneros. O a partir de proponer países que sabemos que son ricos culturalmente, que ellos de ahí elijan una temática. En ese sentido es que hemos visto muchos mejores resultados y ellos se sienten parte todo el tiempo de la asignatura. Y algo que incorporamos este año, que también sirvió un montón, fue que trabajen para poder hacer diagramaciones sobre su propio currículum, sobre sus propios gustos, que puedan a partir de sus datos trabajar. Y el nivel de compromiso este año incluso aumentó mucho más. Entonces, por eso digo, tenemos la ventaja de ser una disciplina que nos permite trabajar de esta manera y logramos un nivel de compromiso mucho mayor, que esto sin dudas impacta en el resultado final. No solo hablando de un resultado cuantitativo, sino cualitativo. Porque no solo se da en el resultado final, sino en la corrección de todo el proceso de lo que ocurre a lo largo de cada trabajo. Y eso permite que se involucren más entre compañeros y lograr correcciones grupales que son mucho más enriquecedoras. Entonces es como ganamos todos. Así que eso para nosotros ha sido maravilloso. Gracias, Sofía. Coevaluación. Consigues que hagan coevaluación de alguna manera, ¿no? O evaluación por pares de alguna manera. Bien. Exacto, a partir tomamos un trabajo en donde todos se involucran. La idea es poder tener la mayor cantidad de opiniones y lo que tomamos también es que ellos mismos después puedan replicar en sus propios trabajos. Entonces está la corrección y la autocorrección posterior. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y con cuántos estudiantes, Sofía, podéis hacer esta experiencia? Estamos en una comisión con 110, así que lo estamos logrando en un número alto. Vaya. Sí. ¿Con cuánto trabajo por vuestra parte de los docentes? Imagino que importante, ¿no? Imagino que importante. Exacto, y es también un poco el número lo que hace que nosotros propongamos esta autocorrección por parte de ellos. Claro. Porque es inabordable en 3 horas por corregir 110 trabajos. Correcto. Entonces, digamos que a partir de una debilidad, que es un número, lo tomamos una fortaleza al modo de llevar adelante la clase y la corrección. Es como reconvertirlo. Correcto, sí, de una debilidad conseguir una fortaleza, está claro. Muy bien, muy bien. Bien, leo un mensajito que está en el chat y le cedo la palabra a Susana. María Virginia Panchoaga Burgos dice: he podido observar en mi práctica que muchos de mis compañeros se ven definidos por el imaginario que mencionaba el autor, ya que consideran la implementación de herramientas tecnológicas como recursos que desvían la atención del estudiante, o por el contrario, sustituye su labor inmediata. Y después sigue abajo.
existe una negación a pensar los factores positivos de los recursos digitales, bien sea por desconocimiento, poco interés, falta de capacitación o la sensación mencionada de un trabajo extra en su quehacer. Y Sandy agrega, la pandemia reveló la tendencia a replicar las condiciones de la modalidad presencial a la modalidad virtual. ¿Sí? Bien, interesante, sí. Sí, francamente interesante. Es Sí, un camino. sí. Es decir que, bueno, yo me encuentro, como yo creo que en todas las instituciones, ¿no? Nos encontramos con personas que rechazan la tecnología sin grandes argumentos y personas que las abrazan también, es decir, que las abrazan injustificadamente también o sin la reflexión necesaria para saber si esa tecnología es adecuada o no para lo que están haciendo. Yo creo que la mayor parte estamos en el término medio, es decir, no aborrecemos la tecnología, pero necesitamos primero evaluar sus bondades y sus maldades, sus beneficios y sus desventajas a la hora de decidir si la incorporamos a nuestra práctica docente. Creo yo que la mayor parte de los que estamos aquí estamos dentro de ese conjunto, si no, probablemente no estaríamos aquí, estaríamos haciendo otra cosa. Y estoy totalmente de acuerdo, es decir, es que fue la solución más inmediata, tratar de trasladar a la virtualidad lo que veníamos haciendo 2 días antes, porque es que no teníamos tiempo de ir, de aprender una herramienta, por ejemplo, estoy hablando para la mayor parte del profesorado, ¿de acuerdo? Probablemente los que estemos aquí nos desempeñemos con alguna tecnología de producción de vídeo o con alguna, en fin, con algunas herramientas que nos permitirían generar algún tipo de recurso digital o recursos H5P, o estamos hablando de Excel Learning o herramientas de este estilo, ¿no? Es decir, bueno, fue lo que la mayor parte adoptó, es decir, trasladar a la virtualidad lo que venía haciendo en la presencialidad. Pero básicamente fue por falta de tiempo. Ahora bien, pasado ese tiempo, coincido con algunos de ustedes que ha dicho que probablemente perdamos una oportunidad. Estoy de acuerdo. Porque aquí y hablo de mi institución, que es una institución educativa presencial y que además presume de ello, se ha perdido la oportunidad de que por lo menos todos los títulos de máster presenciales se ofertaran también en modalidad semipresencial, como mínimo semipresencial. Claro, el planteamiento de ese título semipresencial hubiera obligado a reflexionar sobre cómo trasladar cada una de esas asignaturas a la modalidad semipresencial. La necesaria reflexión para lo que he dicho antes, dados los resultados de aprendizaje que quiero conseguir, definir a través de qué actividades presenciales y no presenciales voy a conseguir que los estudiantes logren esos resultados de aprendizaje, estableciendo una estrategia de evaluación, ¿de acuerdo? De evaluación continua, que me permita explorar el grado de adquisición de esos resultados de aprendizaje y poder personalizar las acciones para lograr reducir el gap, la brecha existente entre lo que yo percibo y lo que quiero alcanzar. Entonces, es una oportunidad desaprovechada. Aquí, y es duro decirlo, para lo que se ha quedado aquí es una licencia institucional de Zoom que se utiliza para que nuestros consejos de departamento estén más poblados que si se celebraran en una sede presencial. Así de claro. Así de claro. O sea que es una oportunidad desaprovechada. Espero, en fin, no Bien, sé, ojalá que en la de ustedes esté mejor, se haya aprovechado mejor la oportunidad. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a tener que continuar hacia el cierre, ¿sí?, de la presentación. Disculpen, Mónica, Susana, que no vamos a poder escuchar sus aportes, pero por agenda de tiempo necesitamos avanzar, ¿sí? Héctor, haz el cierre cuando quieras. Muy bien, pues mi cierre, pues no podía dejar pasar la disrupción de la inteligencia artificial. No sé si este cierre va a servir como introducción de la próxima edición del WITE, probablemente, pero bueno,
simplemente les quiero mostrar en esta gráfica que ven aquí la disrupción que representa la inteligencia artificial generativa y concretamente el ChatGPT. Esta es una gráfica que muestra el tiempo que necesitó estos servicios para llegar a alcanzar el 1.000.000 de usuarios. Entonces, aplicaciones como Netflix necesitaron 3 años y medio para alcanzar ese número de usuarios. Facebook, 10 meses. ChatGPT ha necesitado 5 días para alcanzar ese número de usuarios. Para que se hagan una idea del impacto que tiene esta tecnología y de la que no vamos a poder escapar y que afecta a todo. No solo va a afectar a cuál es la estrategia pedagógica que vamos a utilizar, cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar. Y ahora mencionaré el qué vamos a evaluar a partir de mi propia experiencia. Como les he dicho antes, no hacen nada más que salir noticias donde se visualiza lo negativo de esta tecnología. Es una respuesta natural ante lo desconocido que tenemos los seres humanos. Estas son noticias muy recientes. La IA ya provoca miles de despidos al mes y ChatGPT es el principal culpable de la situación. Tu próximo empleo puede depender de lo bien que entiendas herramientas como la IA, como ChatGPT, o la caída de Doméstica, que es una empresa de formación en línea. Ha pasado de valer 1.000 millones a despedir a 250 y sustituir tareas por ChatGPT. ¿Qué tareas? Pues principalmente las de generación de contenido y la de traducción. Los puestos relacionados con esas dos actividades. ¿Sí? Bien, lo que pasa es que afortunadamente también se ve como una oportunidad. De hecho, esta es una noticia de hace 2 o 3 días y es que la UNESCO ha reclamado a los gobiernos de todo el mundo una respuesta coordinada para integrar ChatGPT en la educación, priorizando, claro está, la seguridad, la inclusión, que es una de las palabras que aparece en el lema de esta edición del WITE, la diversidad, la transparencia y la calidad, otra palabra que aparece en el lema de esta edición. Y luego aporta un dato muy revelador, y es que en una encuesta realizada en más de 450 escuelas y universidades, se reveló que menos del 10% había desarrollado políticas institucionales u orientaciones formales sobre el uso de aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. Y para concluir, fíjense, estas son 4, hay muchísimas ya inteligencias artificiales generativas y muy probablemente conozcan algunas de ellas. Yo les he mostrado estas 4 porque tocan directamente con mi actividad más o menos diaria diaria Synthesia es una aplicación que genera vídeo a partir de una imagen tuya. Es decir, es capaz de generar un avatar a partir de una foto y tú le proporcionas lo que tiene que decir y es capaz de mover los labios para que diga de viva voz lo que tú le dices que tiene que decir. Y es más, te rectifica dónde estás mirando para que aparezca que estás mirando en la cámara, no como yo que todavía no he conseguido mirar a la cámara mientras les hablo porque me fijo en sus caras. ¿Vale? Beautiful AI lo que hace es elaborar presentaciones. ChatUML, aquí probablemente que me perdonen quizás los no relacionados con el mundo de la informática, pero es la herramienta que te permite generar diagramas de secuencia UML a partir de un texto que tú le das. Es decir, quiero que me hagas el diagrama de secuencia UML de una compra de un producto en una tienda virtual. Y GitHub Copilot te genera el código fuente en varios lenguajes de programación de un problema computacional que tú le plantees. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiero saber cuántas personas de las que han asistido de las que han asistido a esta sesión son morenos o son rubios y quiero que me desarrolles un programa que te calcula eso en Python, por ejemplo, o en C. Pues es capaz de generarte código fuente. Entonces, con esto quiero decirles que necesariamente yo tengo que sentarme a reflexionar respecto a cuáles son las tareas que yo les mando a mis estudiantes. Porque yo estaba acostumbrado hasta ahora a darles pequeñitos programas que quería que me resolvieran para determinar
cuán capaces eran de programar con las estructuras básicas sencillas de programación. Pues claro, si yo ahora tengo una herramienta que esto se los hace, me tengo que hacer reflexionar respecto a cómo tengo que enseñar, y a través de qué tareas tengo que evaluar lo que yo pretendo enseñar. Porque si no, hay herramientas que van a hacerle el trabajo a los estudiantes. Con esto no quiero decir que las herramientas sean malas, por supuesto que no, pero tendré que pensar en otra forma de que adquieran esos resultados de aprendizaje. Y cierro con la cita esta que ya he mencionado antes. Cualquier profesor que pueda ser sustituido por una máquina debería ser sustituido por una máquina. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías que nos vienen. Muchas gracias a todos. Ha sido una sesión de lo más didáctica. Muchas gracias por la intervención. Gracias a vos, Héctor. Gracias, La verdad, Héctor. un placer escucharte. Da para muchísimo tiempo más poder reflexionar acerca de todo lo que has compartido hoy con nosotros, pero bueno, para eso necesitaríamos un espacio y mayor tiempo. Así que muchas gracias por tu tiempo, Héctor, un placer. Agradecido todo el equipo de Educación Digital con vos. Muy bien. Bien, a continuación vamos a compartir un video. Vos me dirás, Tami, si estamos... ¿Sí? Bien. ¿Dejaríamos de compartir, Héctor, ahí? ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Perfecto, ahí estamos. Vamos a presentar un video que es sobre un ebook realizado en convenio con la Universidad Unicentro de Brasil y que próximamente este ebook va a estar en la página web de Educación Digital para que puedan accederlo o descargarlo de forma gratuita. Gus, vos me decís si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, también. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy la profesora Poliana Cardoso de Brasil, de la Universidad Estadual de Centro-Oeste y de la Universidad del Estado de Paraná, en Curitiba. Y quisiera celebrar este momento bonito de cooperación entre nuestras universidades que ha empezado el año pasado cuando mi compañera Jamile y yo hemos estado en Buenos Aires, en Junín, para conocer a la UNOVA, conocer sus posibilidades y desde luego conocer a las personas que ahí trabajan. Y con tal visita nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y podremos cooperar en distintas áreas de la enseñanza superior. Y el primer paso fue, desde luego, firmar un convenio, ¿no?, amplio entre las dos instituciones, las tres, pues, instituciones, y a empezar a pensar de qué manera podríamos desarrollar actividades conjuntas. Y como una primera experiencia de tal cooperación ha sido la publicación de este ebook, que mucho nos da gusto, que ha sido pues chancelado, patrocinado por el programa de posgrado en educación de Unicentro, y nos da un gusto grandísimo de haber recibido participación de capítulos de las tres instituciones con temáticas súper interesantes para que podamos pensar la enseñanza superior en nuestros países. Así que deseo a todos y a todas una excelente jornada de evento y de diálogo y de conocimiento. Adiós. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, nos toca presentar el tercer libro del WITE del año pasado, el libro 2022, con un pequeño video. Enseguida voy a compartirles. Ahí ven, ¿no? Sí, también se ve, sí. Se ve y se escucha.
Bien, bueno, muchas gracias también por compartir el video. A continuación van a dejar el código QR para que puedan inscribirse. Y para finalizar la jornada, voy a pasarle la palabra a la vicerrectora de nuestra universidad, doctora Florencia Castro, que realizará el cierre. Florencia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un placer que poder desarrollar en nuestra universidad esta cuarta edición de las jornadas, que podamos hacerlo sistemáticamente y con cada vez mayor cantidad de producciones, participantes y mayor interés. Para nosotros es muy interesante y siempre apoyamos este tipo de acciones. Fundamentalmente, estos espacios para el debate en temas tan sensibles y tan cambiantes. Recién el profesor en la última charla hablaba del tiempo que tardó el ChatGPT en alcanzar el 1 millón de usuarios, 5 días. Eso implica un desafío hoy para nuestros docentes que no existió nunca. El desafío de los docentes del siglo XXI no tiene nada que ver con el desafío de los docentes del siglo XX, por la velocidad en que avanza el conocimiento. En este siglo tan demandante para el conocimiento y por lo tanto para que nosotros estemos al tanto, no solo en la frontera del conocimiento de aquello que hacemos, sino de todas las herramientas que están disponibles para poder mejorar nuestras prácticas. Es un gran desafío y estos espacios de debate me parece que son muy bienvenidos y que nos ayudan a pensar y a repensarnos y a poder mejorar nuestras prácticas que en definitiva tienen como objetivo lograr que nuestros estudiantes tengan un mejor aprendizaje, un aprendizaje más significativo para tener al fin y al cabo mejores sociedades y mejores formas de vivir. Así que básicamente agradecerles a todos, agradecerle al rector Ainchil y al rector Gali por acompañar siempre en estas jornadas y por supuesto a toda la comunidad universitaria de la USADA y de la UPE que se sumaron con distintos trabajos y acompañando a todas las jornadas. Agradecer al doctor Rafael Martínez de México por la conferencia inaugural, a la doctora Carla de Cou de Paraguay, a Magalí Gómez Hernández de México y a Ana Isabel Bonilla Calero de España, que son las coordinadoras de la Mesa Kabila, al abogado Pablo Petaglia, a la magíster Paula Jurducha por su disertación acerca de los 40 años de democracia, género e inclusión, a Claudia Floris y a Silvia Martinelli por su taller Cómo para que educamos, por supuesto a la doctora Adriana Cardoso y al doctor Héctor Santamaría, que fueron coordinadores de las jornadas virtuales de los ejes, a todos aquellos que confiaron en esta actividad y presentaron publicaciones y participaron en esta jornada, y por supuesto a todo el equipo de educación digital de la UNOVA, encabezado por la doctora Claudia Russo, que sin ellos esto no sería posible, que llevan adelante todo el año una tarea ardua para lograr que estas jornadas salgan como realmente salieron, de excelente manera, que todos tuvieran acceso a distintos disertantes de distintas universidades con distintos perfiles y características. Así que nuevamente a la doctora Russo, que lleva adelante impecablemente estas jornadas desde hace 4 años, mis felicitaciones y por supuesto un nuevo desafío. Seguramente en el libro del Buite del año pasado no estaba ni en miras el ChatGPT. En este, por supuesto, va a estar. Ahora en el próximo no sabemos qué va a estar. Y eso es, creo yo, el gran desafío que tienen los docentes en este siglo. No solamente están en la frontera de su conocimiento, sino están en la frontera de todos los desarrollos que pueden mejorar sus prácticas pedagógicas. Espero encontrarlos a todos y a muchos más el año que viene, con nuevos desafíos, con nuevas propuestas y agradecerles su participación. Así que muchas gracias. 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 Gracias, Florencia. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Saludos a todos y a todas. Sí, de esta manera hemos finalizado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.